Aló. Guillermo, Hola Rolo, ¿cómo estás? bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va este tiempo de aprendizaje y de grandes cambios? Pues fantástico, fantástico, todos los días con nuevas inspiraciones y pues sí, también mucho trabajo interno también. Entonces, pero muy, muy positivo en general. En general, digamos, nosotros tenemos la suerte de vivir en un lugar totalmente apartado de las ciudades y entonces aquí en medio de la naturaleza pues se presta para toda esa introspección y todo eso que es tan importante en estos días. Y precisamente en el episodio pasado estábamos tratando de hacer como un mapa de todo lo que está pasando y pues ese trabajo interno fue uno de esos temas que mencionamos. En lo particular, de qué significa verdaderamente la espiritualidad, qué significa la espiritualidad, o sea, qué es la espiritualidad y qué no es la espiritualidad, ¿verdad? Y entonces, pues sí, me inspiré de varias personas que sigo que hablan de estos temas y de eso me gustaría hablar. ¿Cómo estás tú? Muy bien también contemplando a la distancia y a veces muy de cerca este gran momento, este gran proceso que estamos viviendo como planeta, como humanidad, como razas. Eh, Hablamos la vez pasada pues de todos estos cambios emocionales, energéticos que experimentamos. Y creo que ahora yo he podido sentir en algunos momentos, algunos días, una, algo en mi cuerpo, en la parte física. Eh, Puede ser a lo mejor como un tipo de pesadez, un, no sé, algo que no es habitual, pero sabiendo que es parte de todo esto que no podemos ver y que se manifiesta, que pues pueden ser estos flashes solares, que es también esta variación en la frecuencia del planeta, porque comentamos también anteriormente que pues mucha gente se está yendo, está desencarnando. Estamos en un momento donde pues son estas subidas y bajadas de frecuencia, y también hay momentos en donde se siente una plenitud, se siente una confianza, se siente un paz, esa paz que queremos experimentar y que sabemos que se está construyendo. Entonces, tiempo bien interesante para la observación y para la, la autocontemplación y el autoconocimiento. Pues sí, claro que sí. Ahora que mencionas eso, ¿verdad? Estamos viviendo una subida de frecuencia a nivel del planeta y ahora como yo lo estoy empezando a entender bien, es la Tierra la que ya está subiendo o ya subió la frecuencia y entonces nosotros lo que tenemos es que ser lo suficientemente flexibles para poder vibrar en esa frecuencia alta que es la que se nos está imponiendo, como quien dice. Es con lo que tenemos que llegar a resonar, pero como es tan alta esa frecuencia, si tienes todavía ataduras al mundo 3D, al pasado, esas ataduras son rígidas y no te permiten vibrar a la frecuencia más alta. Entonces, de ahí vienen un montón de síntomas. De ahí vienen todos estos síntomas y pues la solución es que estas emociones hay que sentarse y sentirlas simplemente. Y me encantó lo que dice Matías de Estéfano, que es uno de los que sigo, que él dice que lo único que hay que hacer, o sea, si quieres saber
¿cuál es la práctica que hay que hacer hoy en día, verdad? ¿Cuál es la nueva espiritualidad? ¿Qué es lo que debo hacer y qué es lo que no? Y él dice que lo único que tienes que hacer es ser coherente. Ahora no se trata de eh, como la espiritualidad a la antigua, que tengo que meditar horas de horas, ir en monasterio y si quiero ser serio en esto. No, él dice que lo único que hay que hacer es aprender a vivir en frecuencia con nosotros mismos, que quiere decir las emociones que yo tengo y los pensamientos que yo tengo y también lo que yo actúo, todo es coherente. Y es que vivimos en un mundo donde ya no se nos permite mostrar ciertas emociones. Nunca se nos ha permitido. El clásico, los hombres no lloran, pero también aplica a las mujeres. Hay como un estigma de que la estoy pasando mal. Y entonces te tratan de distraer inmediatamente para que no te pongas a pensar en qué es. Bueno, esto no es ser coherente, porque entonces tengo una emoción, estoy pensando que no puedo soportar tal situación, por ejemplo, con alguien, pero no estoy actuando acorde. Estoy queriendo huir en vez de encarar esa emoción fuerte. Y es que también mucha gente cree que la espiritualidad es que uno no puede mostrar que está triggered, ¿verdad? Que está disparado, que alguien te llega y te oprime los botones hasta que ya te sacan esa fuerte emoción, ¿verdad? Estar triggered. Y que si estás así, pues es que no has meditado suficiente. No, tenemos que entender por qué nos sentimos así, sentarnos a sentirlo, nada más sin juzgar la situación o la persona que nos hizo sentir mal o juzgarnos a nosotros por otra vez sentirnos así, reaccionar así en vez de estar en frecuencia alta como quisiéramos. Es imperativo sentarse a hacer el trabajo de sentir lo que es, porque esa es la autenticidad pura. Eso es ser coherente internamente y Matías dice que es lo único que en este momento necesitas hacer. Eso me pareció súper interesante. Sí, creo que a lo que te referías al principio de que la Tierra ya está en un estado de vibración o de frecuencia muy alto, precisamente pues yo creo que ese ya es el estándar al que tenemos que aspirar a ir subiendo. Quizá no, para cada uno va a ser diferente, pero yo creo que como tú dijiste ya está establecido y bueno, la intención es ir llegando, ir subiendo o ir expandiéndonos más para poder conectar con, con, con ese estado en el que ya está la Tierra. Y esto que comentas acerca pues del estado personal de cada uno, refiriéndose a la espiritualidad, es cierto, hemos crecido y hoy no es que crecimos hace un tiempo, varios años, se sigue reprimiendo las emociones, los sentimientos, se sigue imponiendo una forma de pensar y más ahora que no hiera o no ofenda o no agreda a algo o a alguien que a veces no se sabe y es a veces tan intangible, a veces tan irrisorio y tan ilógico que pues mucha gente no sabe ni siquiera cómo comportarse porque ya todo se puede tomar con un doble sentido y no es bien visto. Esto que acabas de decir es importante porque eso lo único que está haciendo es desubicarnos, es alejarnos de nuestra verdadera esencia y es también saber trabajar esas partes que a veces nos se disparan, como tú dijiste, con alguna situación o conflicto, es observarlas, es estar con ellas y saber que son parte de nosotros también. Y es esa parte de nosotros que también es espiritual, porque nosotros somos todo eso. Y ya no se trata de antaño buscar hacer muchas horas de meditación o de seguir pasos para llegar a un lugar, seguir un método para alcanzar un resultado, sino
yo creo totalmente que es esa conciencia que te permite ser congruente con cada momento. Y eso lo sabes directamente en el corazón, que no tienes que hacer mucho y vas reaccionando o vas viviendo. Y no es una reacción pensada, sino es algo intuitivo, es del corazón y, y te hace sentir bien, te hace sentir eh, conectado con esa situación, con esa persona, con, con esa respuesta que tienes que dar y que a veces pareciera que no puede ser o que no es la más adecuada o correcta, pero en el fondo sabes que sí lo es porque es algo que está completamente conectado contigo. Entonces se le ha dado a la espiritualidad ese maquillaje de que tiene que ser pacífico, que tiene que ser eh, sumamente calmado, sumamente ligero, sumamente, pues muy etéreo. Y a veces no es así. Lo platicábamos también la vez pasada que uno ve a muchas de estas personas que dan conferencias, que transmiten información muy importante. Y yo creo que en los momentos en donde transmiten la información más importante, los ves a veces hasta pues en un estado fuerte, dinámico, podría decir que a veces hasta como agresivo, porque eso es lo que realmente te transmite la fuerza de que es algo importante. Entonces, pues cada uno de nosotros irá sintiendo lo que tiene que hacer en cada momento, pero sí tiene que ver, como tú dijiste, con eh, contemplar esa emoción, ese sentimiento y estar conectado con eso y saber que es una parte tuya y que es parte de ser espiritual también. Exacto. Como decía Carrie Kay, em, tenemos primero que ver hacia adentro y reconocer nuestra propia humanidad y esos defectos, esos problemas, esos dolores que tenemos y no pretender que nos vamos a elevar y vamos a ser uno con la fuente directamente sin haber hecho ese trabajo, que eso es súper importante y no lo podemos, no lo podemos saltar. Y resuena muchísimo con lo que decía Federico, otro amigo, que mucha gente, ¿verdad? Y eso siempre la espiritualidad quiere como hacer creer que hay que ver hacia arriba, ¿verdad? Hacia el cielo y querer trascender, ¿verdad? Y no, él dice, no miren hacia el cielo, miren hacia los pies primero. Es como aterrizarse bien en la tierra, ¿verdad? Con los dos pies bien puestos sobre la tierra, ojalá descalzo. Para poder, eso significa que tenemos que ver primero hacia nuestra propia humanidad y qué es lo que estamos sintiendo, cómo nos sentimos verdaderamente y alinearse con eso antes de querer trascender y ver solo hacia arriba. Eso también me pareció bien. Y lo que decías antes, ¿verdad? Que esto es inevitable. Esto lo dijo Patrick también, otro de los que sigo. Él dice que esta elevación de frecuencia es simplemente un suceso cósmico que nos toca. Es el ciclo donde el sol central empieza a verse en el horizonte y empieza a subir y a iluminarnos con su luz, ¿verdad? Y esa luz pues va a permear hasta las habitaciones más oscuras que teníamos adentro psicológicamente. Y entonces todo ese material que tenemos ahí, esas ataduras hacia el pasado que nos tenían rígidos, pues van a ser iluminadas y van a salir a la superficie, queramos o no. Y entonces él lo que dice que lo único que hay que hacer es relajarse y ser paciente y tener aguante, porque puede ser doloroso. Entonces es muy parecido a lo que decía Matías, que lo importante es ser coherente. Pues sí, coherente con lo que nos está sucediendo y es, pues, es una manera de aprender a vivir así, ¿verdad? En lo bueno y en lo malo. Simplemente estar alineado con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que haces.
Así es. Escuchaba a alguien también que decía que ojalá y para, pues para de ahora y hacia el futuro, pues los conceptos de espiritualidad puedan seguir siendo los mismos y nos puedan ayudar de la forma en la que nos han ayudado hasta ahora. Y se refería básicamente a que las cosas están cambiando y que posiblemente vamos a comenzar a recibir noticias que nos pueden comenzar a afectar bastante. Unas noticias más que otras, unas cosas van a estar más lejos de nosotros, de nuestra realidad, pero dice, pues parece ser que hay muchas cosas que nos pueden llegar a afectar más en lo personal, que van a estar más cerca de nosotros. Y entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta si vamos a ser capaces de utilizar pues toda esa paz, toda esa cuestión holística, muy, muy mística, muy, muy suave, muy sutil, o tiene que salir de nosotros otra parte que inclusive habíamos reprimido porque no es la mejor vista para poder hacer frente a lo que viene, porque en muchos casos eso es lo que nos va a permitir dar este brinco, eso es lo que nos va a permitir, porque es como un instinto de supervivencia. Habíamos estado trabajando muchos, pues desde la religión, muchos desde un sistema de creencias muy cómodo, muy convencional, pero pues lo que estamos viviendo ahora no es convencional. Ya hablaste tú de que la Tierra ya está en una frecuencia y que pues tenemos que ir hacia allá y entonces seguramente no es bajo las formas en las que habíamos estado acostumbrados a manejar nuestro ser, refiriéndose a la espiritualidad, a la parte interior, a cómo nos vemos eh, fuera de la parte física. Entonces, creo que eso también nos está haciendo conocernos a nosotros en facetas, en formas, en maneras que antes no nos conocíamos. Y es súper interesante también porque te das cuenta de que ya te comienzas a conectar con otras cosas, te comienzas a conectar con otra información. Tienes ganas también de que otras cosas sucedan, precisamente porque te sientes preparado, preparada para eso. Y creo que eso es cuando ya te das cuenta de que estás comenzando a estar listo para, para algo más, que todo este camino que has recorrido, que toda esta experiencia de vida que tienes, te ha llevado a un punto en donde pues tienes muchas ventajas, donde tienes mucho conocimiento, donde tienes mucha sabiduría, donde ya hay una maestría en ti que te va a permitir conectarte inmediatamente pues, con esa intuición universal que te va a hacer, pues que te va a llevar automáticamente a esa frecuencia en donde las cosas son muy diferentes. Exacto, exacto. Yo, como lo veo, es que muchas de las cosas del mundo 3D, incluyendo la religión, por supuesto, y todo lo que, como está estructurado la sociedad, ya todo eso ya no resuena con la frecuencia que tiene la Tierra en este momento. Ya no resuena y por eso se está colapsando. Precisamente por eso. Y entonces nosotros tenemos que tener, como tú bien dijiste, esa flexibilidad de cambio, de que las cosas van a cambiar drásticamente. Y si estamos flexibles, pues entonces es porque sí estamos resonando con la energía alta. Y no todo el mundo va a poder porque, como tú dices, se van a revelar cosas que van a verdaderamente estremecer esas creencias antiguas, esas ataduras eh, que nos mantienen presos, ¿verdad? Todavía en el mundo viejo. Y el planeta está avanzando ya. El que está todavía ahí, pues no va a resonar con la altísima energía que viene. Y pues muchos no van a poder lidiar con eso. Hablabas al principio también de tanta gente que está excarnando. Pues precisamente pues puede ser que esa manera rígida de vibrar en la manera vieja pues te está quebrando. Entonces, ser flexibles a ese cambio y ser coherentes entre
lo que sentimos, lo que pensamos y lo que actuamos. Esa es la manera de ser flexible y no quedar preso en un concepto de qué es para mí ser espiritual, ¿verdad? Y no es distraerse de ver hacia adentro y de poner bien plantados los pies en la tierra y de procesar ciertas cosas que ya no resuenan con esta energía alta actual. Sí, esto que dijiste de ser flexibles, creo que es importante. Creo que la flexibilidad siempre ha sido un concepto muy importante en la vida y ahora más porque las cosas se están manejando en frecuencias a veces muy distópicas, muy arriba, muy abajo, y esa flexibilidad nos va a permitir seguir moviéndonos pues en este entorno de tanto cambio. Y también lo podemos notar cuando hablamos con ciertas personas que mantienen esa rigidez, esa falta de flexibilidad hacia los sistemas de creencia, básicamente, donde pues no necesitas tener una plática muy profunda y con un par de conceptos, pues comienza a haber una fricción, un roce o simplemente una negación, que es lo que uno antes hacía muchas veces. Uno pues cerraba la puerta, ¿no?, al diálogo, porque no, es que esto es así. Y ese patrón mental, esa creencia, pues te mantiene ahí, la vas a defender. Y ahora no, yo creo que uno está muy dispuesto a escuchar muchas cosas porque sabes también que toda la información sirve y es importante, porque el hecho de recibir información no quiere decir que necesitas creer en esa información. Esa información te va a servir como un parámetro, nada más, para poder administrar más información que tú tienes dentro o que eres capaz de canalizar a través de las experiencias de todos los días. Entonces, mucha gente sigue estando muy amarrada a los sistemas de creencias porque también es un miedo. Yo creo que la flexibilidad de tener la capacidad de soltar lo que uno cree abre muchísimo las puertas. Cuando te estás amarrado a lo que crees, en lo que te educaron, en lo que tuviste tu formación profesional, pues lo vas a defender porque crees que eso es todo y eso es lo que te define como ser, como persona principalmente. Pero cuando dices, no, ¿sabes qué? Pues yo aprendí esto y tuve una carrera universitaria y tuve tales maestros y recibí tal información, pero ya no me sirve, no importa lo que yo haya aprendido. Ahora lo que guía mi vida es esto, pues ahí se abren todas las posibilidades porque estás recibiendo constantemente información, y esa apertura es la que te hace dar como dicen en inglés, el wow factor, que dices, wow, qué información, te llega por ahí algún canal de YouTube con cosas maravillosas, o te encuentras a una persona que está hablando de cosas con las que te identificas, y es así, con esa flexibilidad, como realmente nos estamos acercando cada vez más a esa frecuencia y a ese mundo que deseamos. Exacto. También estaba escuchando otra señora, ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero ella decía que, bueno, está la 3D y está la 5D, entonces mucha gente pregunta, ¿y qué pasó con la 4D? Bueno, se entiende que la 4D es como el puente, el canal donde transitamos entre la tercera y la quinta. No es, es algo simplemente temporal que hay que atravesar. Y que muchos de nosotros ya tenemos ciertos chispazos de la 5D, a veces en ciertos momentos de claridad o de, ¿verdad?, cosas así, pero no logramos anclarnos en la quinta dimensión. Y que eso es estar en el 4D, que a veces sí logras al 5, pero no te quedas y vuelves a caer al 3 y estás en ese juego por un tiempo, precisamente procesando un montón de cosas. Y que después de cierto tiempo, pues ya te empiezas a acostumbrar a estar en esa frecuencia más alta, a vivir en esa frecuencia más alta. Y pues llega un momento en que ya te anclas en la 5D y pues ya totalmente empiezas a
ese gran despertar, ¿verdad? De facultades nuevas, de elevación de conciencia perpetua y pues todo lo que viene hacia nosotros. Tal vez sea esto más tema de la próxima charla, porque también es interesantísimo. Como diría Ralph Smart, Deep Divers. Y fíjate que tiene mucho que ver también para mí, cómo hablas. O sea, cómo estructuras tu forma de hablar, las frases con las que expresas la realidad. O sea, yo ahí sí me doy cuenta mucho de cómo exactamente cuánto tiempo más estás ya a lo mejor en esa 5D, en tu forma de hablar, y a veces pues caes, bajas, pero vuelves a subir, pues porque ya tienes ese entrenamiento, tienes esa capacidad. Pero como tú dijiste, podríamos dejarlo para otro episodio, otro capítulo, porque bueno, este tema es inacabable, hay muchísima información para compartir. Sí, me parece excelente idea. Y bueno, a ti te pueden encontrar en tus redes, en las plataformas, ¿cómo? Sí, mi podcast se llama Está sucediendo ahora en las plataformas de podcast usuales, y nuestro proyecto se llama Jungle Hub Costa Rica en Instagram. Así que nos pueden visitar. Aquí es posible hacer un programa de voluntariado. Ahorita tenemos unos voluntarios que es una chica de Alemania con un chico francés, que son una pareja súper amorosa, súper dinámicos, trabajan como hormigas y estamos pasándola súper bonito. Así que la invitación a que vengan a descubrir un poquito más de nuestro proyecto Jungle Hub. ¿Y a ti? ¿Dónde te encontramos? Me pueden encontrar en Spotify o en las plataformas de podcast como Grandioso Soy. Ahí me pueden escuchar. Y pues ojalá y también se metan a tus redes. Ir a Jungle Hub es una experiencia maravillosa. Convivir con la naturaleza de esa forma y entender por qué hablamos como hablamos sería increíble. Entonces, pues ya saben, pueden ponerse en contacto con Guillermo, con ellos, con Manuela, con India, que ladró por ahí hace un rato, a través de sus plataformas digitales. Guillermo, como siempre, un placer, un gusto compartir contigo esta información, la voz, la frecuencia, y pues nos escuchamos muy pronto. Chao, chao. Chao.